Espíritu Santo. Amén. Busquen en sus Biblias, en el libro de Juan, su capítulo 9. Aleluya. El pastor nos hablaba el viernes, la enseñanza, él decía, martes, fue martes, él decía en su enseñanza que nosotros los hijos de Dios nos tiene que gustar que nos adiestren, que nos enseñen la doctrina, y eso es algo bien importante. También él decía que cada uno de nosotros aquí reunidos, presentes, o cualquier persona, ya sea que no tiene privilegios o que tenga privilegios, tiene deberes y responsabilidades con la iglesia, y él decía que hay que cumplirlas de una u otra manera. Es como en nuestro trabajo también él decía, tenemos responsabilidades con nuestros patrones en nuestro trabajo, dejarlo bien, y creo pues hoy me toca a mí el privilegio de traerles la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad, hermanos, es una gran responsabilidad, y a la vez es un privilegio, pero la responsabilidad cae sobre mí primeramente, luego a ustedes, porque depende de ustedes cómo lo reciben la palabra de Dios. Como decía el pastor, sea quien sea, es la palabra de Dios. Sí, Señor. Dice en el Santiago 1:21, dice que recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otras palabras dice que acepten con humildad. Les traigo un tema en esta hermosa noche: el ciego de nacimiento. La base bíblica lo vamos a encontrar en el libro de, ya les dije, Juan, capítulo 9. Sí, San Juan 9. Del 1 vamos a leer del versículo 1 al 8. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a pedir al pastor que nos alegre palabras de oración. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por tu bendita palabra en esta noche que hemos dado lectura. Te suplicamos, Señor, que seas tú administrando nuestras vidas a través de ella. Padre eterno, usa a tu Hijo en esta noche para traer y compartir esta palabra para cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús te suplicamos que seas tú administrando, Padre eterno de la gloria, la vida de tu Hijo en esta noche. Toma control de todo su ser, pasa ese carbón encendido por sus labios. Pon esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús en sus labios, para hablar a nuestras vidas y la necesidad de cada uno de los presentes. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta hermosa noche. Buen Dios de la gloria, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía, traía el tema en esta noche: el ciego de nacimiento. Le di la base bíblica en el libro de Juan. Quizás vamos a estar estudiando todo el capítulo de Juan, probablemente, depende cómo vamos a estar en el transcurso del tiempo. Dice que los ciegos en aquel tiempo eran demasiados en el tiempo de Jesús. Era común encontrarse un ciego, casi común encontrar un ciego por el camino. Pero me llamó la atención este pasaje de la Biblia porque los ciegos, dice la palabra de Dios, que para poder ver, para poder subsistir, para poder vivir, ellos tenían que mendigar para poder sobrevivir, quizás pedir una limosna. Bueno, yo me he encontrado con algunos ciegos bueno, aquí no, pero en Guatemala me he encontrado con unos ciegos en las paradas, a veces en la ciudad capital, ahí como pidiendo alguna limosna o algo para ellos que puedan comer. Aleluya. En
En el versículo 1 que leímos dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y dice que le preguntaron sus discípulos, le dijeron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? No había más para ese ciego. Cuando él estaba ahí, estaba ciego. Yo me ponía a pensar que uno estando en esa condición, uno piensa que no hay solución para de otra manera pues vivir o quedarse así ciego. Pero lo que no sabía el ciego es que Jesús iba a pasar por ahí. Señor. Jesús iba a pasar por ahí en ese momento. Y dice los discípulos: ¿quién pecó, maestro, para que este ciego naciera así? A veces es común entre nosotros los humanos, cuando vemos a alguien cometer algún error, un pecado, y como que ya luego lo señalamos diciendo: bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está así? Y sí, pero este caso, este ciego era muy importante, era muy especial en la vida de este ciego, porque dice la palabra de Dios: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un motivo, había como Dios en su omnisciencia, Dios ya conoce todos los tiempos. Dios conoce todos los tiempos. En el libro de Salmos dice que Dios los conoce cuando aún nuestros embriones estaban formándose. Dios ya lo sabe todo. Y entonces Dios tenía que pasar por ese momento. El ciego quizás no tenía ninguna esperanza, no tenía ningún consuelo, podríamos decir así, que él pues quizás algunos hombres en esa época decían: bueno, pues este ciego así va a terminar su vida y va a morir. Pero lo sorprendente es que cuando Jesús pasa, algo tiene que suceder. Cuando Jesús pasa en cualquier lugar, cuando pasó en aquellos tiempos en cualquier lugar, pasaba algo especial. Sí, Señor. Me estoy recordando ahorita de la alabanza que cantamos, creo la pastora lo canta, dice que Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él dice que pasa, todo se transforma, dice que se va la tristeza, viene la alegría, y la alegría llegó para ese ciego en ese momento. La vida para ese ciego llegó en ese momento. Aleluya. En el versículo 2 le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Los discípulos supusieron o suponieron que la mayoría, como en aquellos tiempos la mayoría de los palestinos, que el pecado era la causa principal de todo sufrimiento o cualquier enfermedad, exclusivamente de un ciego. Aunque el pecado puede ser una causa importante del sufrimiento o enfermedades, como indica con claridad las Sagradas Escrituras en Juan 5:14. Vamos al libro de Juan 5:14, en este mismo libro. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. San Juan 5:14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces podemos a veces ver que el pecado a veces es causa de algunas enfermedades. Es como por ejemplo el SIDA.
el SIDA, pues si uno de qué manera lo contrae es pecando. Y entonces es una enfermedad, pero todas las enfermedades no son como, podemos decir que son pecados, porque podemos ver en la vida de Job. Job se enfermó, Job pasó dolor, pasó sufrimiento, pero porque Jesús, Dios así lo permitió para probar la vida de Job. Aleluya. Y aquel ciego era para que el poder de Dios y sus obras se manifestaran en él. Era la causa del nacimiento del ciego. En el versículo 3 podemos ver la sabiduría y el propósito de Dios, que tiene un plan muy importante en esos asuntos. El versículo 3, en el mismo libro de Juan 9, dice que, y bueno, ya lo leímos, dice que no es que pecó sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios llega en el momento exacto, hermano. Dios llega siempre en el momento justo. Dios llegó a mi vida en el momento justo, en el momento exacto, y es por la misericordia de Dios que yo me encuentro en este lugar. No sé ustedes, pero mi vida es la misericordia de Dios que me tiene aquí. Porque la misma Biblia dice que Él nos rescató del pozo, del camino de la muerte. Íbamos rumbo a la condenación, porque mi condición pues antes era pecaminosa. Era un pecador, como quizás a algunos de ustedes aquí, que Dios les dio una segunda oportunidad. Y gloria a Dios porque nos permite de estar aquí, hermanos. Aleluya. El ciego puso su confianza, su plena confianza en Dios. En el versículo 7 dice: y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y dice que fue entonces y se lavó y regresó viendo. Puso su confianza. Yo me puedo imaginar, cuando estaba estudiando este versículo 7, pues Dios le untó lodo, le puso en los ojos y le mandó que se fuera a lavar en el estanque. ¿Cómo llegó y cómo se fue? Y cómo el ciego, pues no viendo, no conociendo la persona de Jesús, él puso su confianza, obedeció la palabra de Dios y le dijo, ve, ve. Aleluya. Es algo hermoso, es algo hermoso. Y también yo estaba meditando porque cuando las obras de Dios es perfecto, y el ciego pues a lo mejor fue impulsado por el poder de Jesús, por la palabra de Dios, y dijo, ve, y dijo, pues, o sea, en el corazón se contribuyó y dijo, voy, y pasó lo que tenía que pasar. Obedeció sin resistir. El ciego no se negó. Aunque era ciego, él fue. Tuvo fe. Actuó con obediencia. Hizo lo que le dijeron que hiciera. Aleluya. Bendito Dios. El resultado del ciego al obedecer la palabra del Señor es la vista. Él pudo ver. Al obedecer la palabra del Señor, el ciego pudo ver. Es si nosotros de igual manera cuando escuchamos la palabra de Dios, las enseñanzas de nuestro pastor, nos dice, hermanos, oren, hermanos, congréguense. Ahorita nos estaba diciendo que hay Santa Cena el domingo, y si alguno de nosotros pues ha cometido error, como él dice, o ha faltado el respeto o algún hermano, hay solución, hermanos. Hay solución, porque la Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces podemos obedecer la palabra de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Podemos obedecer la palabra de Dios por medio de nuestro pastor, por medio de hermanos que pasen a predicar aquí también.
con cualquier hermano que pase a predicar aquí, es la palabra de Dios que se predica aquí, no es palabra de hombre, no es palabra de humano, es la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. No les estaba dando los puntos, así me lo estaba llevando, pero ya voy como en el punto número 4, pero está bien, está bien. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Falta, hermano, falta. Aleluya. Dice la plena convicción o certeza del ciego en el versículo 25. Dice que el ciego confesó y dijo: habiendo sido yo ciego, ahora veo. En el versículo 25, si me puede leer el hermano Emilio. Sí. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El ciego confesó. Él pudo confesar y tener convicción. Él dijo: yo era ciego, ahora puedo ver. Aleluya. Y yo me pregunto, o nos podemos preguntar en esta noche, ¿qué es lo que nosotros podemos ver ahora después de que Dios nos abrió la vista? Porque estábamos ciegos, hermanos, espiritualmente estábamos ciegos. Porque cuando estamos en el pecado, el diablo, el enemigo, nomás pura pecado pasa por la mente del hombre. Es nuestra ceguera espiritual, pero cuando venimos a Dios, Dios nos aclara todo. Nos abre los ojos y podemos ver en la condición que estábamos, no estaba bien. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver ahora? Yo puedo ver yo puedo ver la felicidad de mi matrimonio. Puedo ver la felicidad en mi matrimonio. Cristo restauró mi matrimonio, hermanos. Alabado sea Dios. Cristo restauró mi matrimonio. Puedo ver de esa manera, puedo ver de esa manera espiritualmente que Dios restaura los matrimonios. Nuestra condición quizás ya no es lo mismo. Nuestra forma quizás hasta de vestir ya no es lo mismo. Cambia, todo cambia. De esa manera yo puedo ver la manera que nos congregamos aquí en la casa de Dios. Es una alegría. Es una alegría. Pero los que están en el mundo, los que están en pecado, ellos no pueden ver. Ellos no pueden ver ese es el estado de nosotros. Ellos a lo mejor dicen: bueno, yo les lo decía, pues ¿para qué voy a la iglesia? Y ¿para qué voy a la iglesia? O sea, pues si estoy un poco mejor aquí y todo. Pero lo que yo no me daba cuenta es que en la iglesia dice que donde están uno o dos, ahí está Jesús, y donde está Jesús hay vida eterna, hermanos. Hay vida eterna donde está Jesús. El pecador, el que está perdido, no puede ver eso. Yo estoy muy agradecido porque Jesús pudo abrir mis ojos. Yo no sé ustedes si están felices o están agradecidos porque Jesús nos abrió nuestros ojos espirituales, hermano. Aleluya. Él confesó, dijo: una cosa sé, que pues era ciego y ahora veo. Aleluya. También podemos ver en un inciso A que tengo aquí, que él testificaba de Cristo y de la fe que le había sanado. Porque cuando Dios hace algo en la vida de un hombre, no me dejarán mentir, pues yo he escuchado muchos testimonios de los que pasan aquí, que podemos dar testimonio del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo testificar de Cristo y dice, daba fe de que le había sanado Jesús en el versículo 27 y 28. Dijo, él respondió, yo los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez?
¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y dice que, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos. Aleluya. No sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Es algo extraordinario ver aquí, hermanos, que ahí sí que los maestros de la ley en ese tiempo, ellos podían ver con sus propios ojos, así humanamente ellos podían ver, y hasta quizás ellos habían visto los milagros de Jesús. Y el ciego les dice, es lo extraordinario que pues ni ustedes, y pues yo cómo voy a saber, yo estaba ciego. Sí, respondió y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, ¿cómo voy a saber yo también? Estaba diciendo en otras palabras. Y dice el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios. Aleluya. El ciego ya estaba confesando de que Jesús le había sanado. Jesús había hecho el milagro en él. El 33 dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Si este no viniera de Dios, nada pudiera hacer. En otras palabras, el ciego ya estaba confesando que Jesús venía de allá arriba. Amén. Jesús era Dios. Aleluya. Así como los escribas en ese entonces, a veces nos pasa a nosotros en nuestra vida humana, que la gente que nos rodea, ven el cambio a veces que hay en nosotros, pero a veces no lo pueden creer ellos. Ellos dicen, bueno, pues quizás está jugando con el evangelio, por gusto va a los cultos o a los servicios. Pero nosotros tenemos que testificar, hermanos. Nosotros tenemos que confesar. Nosotros tenemos que ser fieles testigos de la palabra y del cambio y del milagro de Dios que ha hecho en nuestra vida. Aleluya. El ciego que había sido sanado por Jesús, dice que ya sufría por amor a su sanador. En el versículo 28 y 34, dice, y le injuriaron, y tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés. Le estaban como llevando la contraria de su sanidad. No lo podían creer, pero a la vez lo llevaban la contraria. Cuando Dios nos rescata de la esclavitud, o nos trae de las tinieblas a su luz admirable, es como el pueblo de Israel cuando fue liberado en Egipto. Dios ya lo había liberado al pueblo. Todos, la mayoría saben que Dios había rescatado al pueblo de Israel, ya los había dado la promesa, y se fueron para el desierto, pero no nomás se fueron y ya, dice que Faraón los siguió. El diablo, hermanos, que el Señor lo reprende en esta noche, cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y nos ha rescatado, no nos va a dejar tranquilos. No va a estar tranquilo de que yo y ustedes estemos bien en los caminos del Señor, y que estemos bien, y que nos va bien, y que tengamos la
la paz, la tranquilidad de Dios, la paz que no le da al mundo. El diablo no va a estar tranquilo, él siempre nos va a perseguir, buscando la manera en que nosotros caigamos. Pero como dije, que el Señor lo reprenda, porque el Señor nos rescató, el Señor nos liberó, Él nos va a sustentar, Él va a estar con nosotros. El Señor nos sacó de su luz admirable, no para ser derrotados. El pueblo de Israel los sacó y los defendió dicen que con una columna de fuego en medio, y no pudo Faraón. Y de esa manera Dios siempre va a estar con nosotros. Aleluya. Como último punto, hermanos, observemos ahora el crecimiento de la fe del ciego. Y aleluya, que había sido ciego de nacimiento y el Señor lo llamó. En el versículo 11 dice que aleluya, en el versículo 11 dice: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Más tarde o después un profeta más tarde fue un profeta o un que predicaba la palabra de Dios, y aleluya, y fue enviado por Dios. Lo que hizo con los escribas, defendió la palabra de Dios y confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Aleluya. Hasta aquí ha llegado la pequeña reflexión de la palabra, hermanos. Aquí he terminado. Agradezco a Dios primeramente por el privilegio que me ha dado, y segundo, pues, a los hermanos, y que el Señor nos siga ayudando, que el Señor siempre nos bendiga para poder estar en sus caminos. Quiero cantar una alabanza, hermano, no sé si quiero cantar una alabanza para la honra y gloria de Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Se pueden poner de pie y juntos vamos a cantar esta alabanza para la honra y gloria de Dios, para culminar con mi participación. Vamos a cantar aquel hermoso himno que dice: el ciego. Aleluya. Oh altísimo Señor Jesús, oh grandísimo Señor Jehová, perdóname toda mi maldad, por mi Jesús.
Dios, en su infinita misericordia, llegó a la vida de cada uno de nosotros y nos ha mostrado el camino. Sí, al ciego lo cuestionaban y le preguntaban que quién le había abierto los ojos, que quién le había abierto los ojos. Ellos, aunque conocían la ley, gloria al Señor, porque los escribas le dijeron, ¿verdad? Nosotros somos discípulos de Moisés, pero ese, quién sabe de discípulo de quién será. Pero ellos, a pesar de que habían recibido la ley, ellos no habían hecho nada por este ciego. No habían hecho nada. Y al igual que el cojo del templo de la hermosa, amén, que también lo cuestionaron a los discípulos por qué razón, ¿verdad? Habían hecho esa sanidad en la vida de este hombre que llevaba años. ¿Cuántos de ellos no habían visto a este cojo? ¿Cuántos no habían visto a este ciego? Amén, gloria al Señor. Pero lo lindo y maravilloso es de que este hombre, en obediencia a la palabra, se lavó los ojos. Se lavó los ojos. Sí, la victoria, la sanidad de este ciego radicó en la obediencia a la palabra del Señor. Sí, que estaba ciego, hizo lodo y le echó lodo en los ojos y le dijo, ve y lávate. Ve y lávate. ¿Qué era el deseo que ese hombre tenía? Recibir la vista, poder ver. Quizás el deseo nuestro no era ese, ¿verdad? Ver, porque veíamos físicamente, pero espiritualmente estábamos ciegos. Espiritualmente estábamos muertos. Gloria al Señor. Lo menos que el hombre quería hacer era ser cristiano. O sea, era lo menos. Quería ser policía, quería ser detective, quería ser médico, quería ser corredor de carretas, de caballos, de bicicleta, jugador, qué sé yo. Pero menos ser evangélico. Si usted le pregunta a cada uno, ¿usted deseaba ser evangélico? Nadie deseaba ser evangélico. Nadie deseaba ser cristiano. Quería ser cualquier otra cosa menos cristiano. ¿Sí? Gloria al Señor. Pero sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos alcanzó y estamos agradecidos por eso. Sí, estábamos ciegos y hoy vemos. Para los que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Por YouTube, gloria al Señor. Si usted le gustaría recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, esta es una buena oportunidad para usted poder hacerlo. No sabemos la situación que está atravesando, no sabemos la razón por la cual, ¿verdad?, usted se encuentra desesperado, triste, angustiado, pero déjeme decirle que Jesucristo tiene la solución. Jesucristo tiene la esperanza. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay restauración. Puede que usted crea o piense, confiese de que ya no hay ninguna salida, no hay remedio para la situación, la adversidad que está atravesando. Jesucristo quiere ayudarle. Si usted se deja ayudar, ¿verdad?, Cristo está más que dispuesto para ayudarle a salir adelante. Pero la decisión es suya. Si usted quiere aceptar, recibir a Jesucristo, reconciliarse o renovar sus votos con Él, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Si lo quiere hacer, simple y sencillamente repita esta oración después de su servidor. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador y te pido que me perdones y me limpies con tu sangre. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te recibo y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida y que el Espíritu Santo ponga el gozo de la salvación en mi corazón. Gracias y ayúdame a serte fiel cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración simple y sencilla, le quiero felicitar. Usted ha pasado a formar parte de la familia de Dios. Manténgase firme, fiel y déle lectura a la palabra. Lea la Biblia. Saque un tiempo cada día para orar con su Padre Celestial,
Congréguese en una iglesia donde se predique la verdad, se predique a Jesucristo. Gloria al Señor, y usted verá la diferencia que hará en su vida diaria. Y recuerde, manténgase firme y fiel. Maranata, Cristo viene pronto. Que Dios los bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Amén.